El objetivo que nos planteamos con esta charla es cómo marcar los límites de la cancha, digamos. Vamos a tratar de definir qué ha ido pasando en los últimos 20 o 25 años con las organizaciones de salud y su entorno y hacia dónde nos parece que va. Como para dejar el camino libre para que el doctor Haddad nos haga soñar más tarde. Muy bien, entonces, vamos a ver. Vamos a hacer una brevísima reseña de cuál es la situación de los sistemas de salud y luego cómo esos cambios operaron sobre nuestro trabajo médico de todos los días y cómo estas transformaciones se metieron dentro de las organizaciones de salud. ¿Qué dos enfermedades graves que tiene este sistema? El aumento incontenible de los costos y serias alteraciones en la calidad y la seguridad. Del punto de arriba, la verdad es que no parece que haya ninguna duda porque lo vivimos todos los días. Me interesaría después también escucharlos a ustedes, si creen que hay serias alteraciones en la calidad y la seguridad. ¿Qué decís? Esto ha hecho, después intentar ver qué razones hay, pero también lo que se ve es que se han transparentado un poco con el tiempo. Hemos reconocido que nos equivocamos, hemos reconocido que hay que mejorar, que hay que estudiar esto, y todas las cosas que antes se barrían debajo de la alfombra empezaron a salir a la luz, gracias a Dios, para que las podamos corregir. Entonces, el aumento incontenible de los costos. Miren, del 5% del PBI, tomemos a Estados Unidos, este último año se llevaron el 17% del PBI en salud. Ahora, tampoco es que Estados Unidos sea ningún ejemplo de organización médica. Gasta esta fortuna de plata, y los diabéticos americanos son el doble de ciegos que los diabéticos europeos. ¿Y por qué? Porque nadie se ocupa del momento en que esta gente no está dentro del hospital. Los planes de salud europeos, que tienen mucha carga en la atención primaria, han hecho que estos diabéticos sean mucho menos diabéticos que el país que más dinero gasta en salud. Está claro, si te tenés que operar del corazón y vas al Brigham, te van a operar bien, muy bien, y los jeques de Arabia van a operarse al Brigham, pero este es el resultado de una cirugía, no del resultado de la puesta en marcha de un sistema que es lo que interesa a una nación. En cualquier caso, el gasto creciente es un problema muy serio y vamos a repasar brevemente 4 o 5 razones. Aumento de la oferta. ¿Qué quiere decir aumento de la oferta? ¿Qué es? Víctor, ¿qué? Más cosas que se ofrecen, más cosas que se ofrecen. Muy bien, vamos a ver si en un pueblo, en Carancho Torcido del interior, hay un tomógrafo y hace 100 tomografías por mes. Y viene un señor y pone un segundo tomógrafo. ¿Qué pasa? No. ¿Por qué? Deberían ser que 50 cada uno. Bueno, hay quienes dicen 200. En realidad, vamos a ver, hay dos cosas distintas. Una es que el señor que trae el segundo tomógrafo quiera pagar la cuota del tomógrafo. Esto es cuestión de delito, no lo vamos a tratar. Pero sí pasa que el acceso aumentado, naturalmente, aumenta el consumo y la disponibilidad aumenta el consumo. Es común que se pasen a hacer 150 tomografías solo porque este elemento está disponible y está bien. Lo que no vale es el aumento de la oferta inducida. Lo que no vale
es aprovechar la asimetría de conocimientos entre el que indica y el que recibe para indicar. Así que hasta un punto el aumento de la oferta está bien. Mayor demanda social por calidad de vida, ¿qué es? Lo que pasa en todos lados. La gente reclama más cosas, pide más cosas y también pide más cosas en salud y hace juicio en los hospitales. Antes la gente no hacía juicios en los hospitales, la gente iba y esperaba en el hospital. Y en este momento toda esta enorme demanda, que hay, hace que la gente pida en los hospitales, exija, y este aumento por mejor calidad de vida recae claramente sobre la salud. ¿Prolongación de la vida? Sí. Por cada año que se prolonga la vida de una comunidad, se consumen 8 veces más recursos que el año anterior. Por cada año promedio que subo la vida de una comunidad. Ahora, claro, bueno, pero es que tampoco hay que matar gente por esto, ¿no? Nuestra función es que... Pero también aquí hay una cuestión que en su momento debemos tratar, que tiene que ver con el encarnizamiento terapéutico. Y esto lo vemos todos los días en las unidades de terapia intensiva, que nadie quiere hacerse cargo de este asunto. La familia, que no quiere saber nada, que el muerto se lo lleven a la casa. Quieren que se muera en terapia intensiva y que le digan se murió. Los médicos de terapia que están angustiados porque los médicos de cabecera abandonan los pacientes en terapia y entonces esta gente empieza a tener una atención secuenciada, que es el médico de guardia de terapia de ese día, que va prolongando una vida en forma innecesaria sin ningún beneficio. Entonces, este es un trabajo a nivel ético, a nivel social, que tenemos que debatir con los médicos jóvenes, con las familias, porque la realidad es que poder tener la suerte de morirse con el papá en la casa de uno, rezando de la mano, es fantástico. Es un sueño, acompañar, aprender. Ahora, todo esto hay que aprenderlo otra vez, hay que hablarlo con los jóvenes, con los residentes. Yo vengo formado desde un lugar donde a los pacientes terminales no se les pasaba sala. Que decían, bueno, este es el de la 4 que tiene un cáncer con metástasis, siguen de largo y van a ver al otro. El tipo no solo que tenía el cáncer con metástasis, sino que estaba abandonado por la medicina. Y esta persona necesita que alguien se siente, que alguien lo reconforte, le explique, lo acompañe en este momento y no lo abandone como nos entrenaron al principio, que nos teníamos que dedicar a aquellos pacientes difíciles y que había que sacar adelante. Así que esto de la prolongación de la vida también tiene sus detalles que tendremos que discutir y discutir con los jóvenes. Nuevas patologías que ya sabemos, el SIDA y demás, que tiran esto para arriba. Crecimiento del parque automotor. Este asunto genera un aumento en la tasa de accidentes brutales que terminamos pagando en el sistema de salud. Hace unos 12 años yo tuve una reunión en España donde teníamos la misma cantidad de accidentes de tránsito que España. Ellos empezaron con una campaña muy seria y bajaron 10 veces la cantidad de accidentes de tránsito que tenían y nosotros pudimos bajar poco, no bajamos lo que podríamos haber hecho. La diferencia es que si aplicamos la diferencia de tasa entre España y la Argentina, tenemos 2 guerras de Malvinas por año de muertos, innecesarias. Entonces, en esto es un compromiso muy grande que todos tenemos que conocer para poder ayudar, para poder trabajar. Medicina defensiva, ¿qué es? ¿Medicina defensiva? ¿Qué es medicina defensiva? ¿Qué es? ¿Y eso mejora la probabilidad de menores demandas? En general,
La experiencia dice que estar cerca del paciente y de su familia y explicarles y no abandonarlos y esto es muchísimo mejor que pedirle una tomografía de más pero claro, esto hoy la relación médica, los bajos honorarios, tener que atender muchos pacientes a la vez, están minando esta relación, pero la realidad es que no hay nada mejor que invertir en una buena relación médico-paciente, ¿eh? ¿Incentivos desalineados qué es? Y es que si a vos te pagan por cápita y querés pagar por prestación, estás complicado. Porque le estás pagando a la gente, vos tenés un cupo fijo y le estás pagando a la gente cada vez que hace algo. ¿Y qué le estás diciendo? Hagan. Y los tipos no es que sean malos, es que responden al incentivo que le estás dando. Entonces, esta diferencia en la alineación de incentivos también es responsable del aumento. A lo mejor tenemos que pensar, y de hecho ya marchando, en sistemas de retribución que vinculan más la calidad y la productividad que la cantidad de cosas que se hacen. De modo que este es otro factor en el que hay que trabajar. Calidad. Alteraciones en la calidad. 1. Fraccionamiento de la medicina. ¿Qué es? Entonces, uno empieza con horror a ver crecer multiespecialidades. El otro día leo en La Nación un aviso, ya estoy viejo, así que puedo decir lo que pienso y chao, ¿no? Un aviso que decía, anunciaba un joint venture entre la Facultad de Medicina de la UBA y la Facultad de Medicina de Tucumán para crear un máster en trombosis. Y yo decía, y me agarró frío en la espalda, ¿no? Yo no digo que no tiene que haber tipos que sepan trombosis en serio, esto no está en discusión. Ahora, lanzar a la calle 500 máster en trombosis es un crimen de esa humanidad. Pero es claro, el tipo, ¿qué va a ver? ¿Qué tiene en la cabeza cuando pasa un señor caminando? ¿Qué tiene en la cabeza? Trombosis. Pero es claro, y si tiene eso, entonces, que haya dentro de un sistema integrado de atención unos súper especialistas en trombosis y cuando llegue el paciente a ellos a través de una derivación seria de alguien que lo viene llevando, está fantástico. Tirar 400 másteres de trombosis a la calle es una complicación muy seria para la salud del paciente y también para la economía del sistema. Entonces, este fraccionamiento es una cosa hoy de mucha importancia. Cultura personalista. Cómo nos hemos criado, cómo hemos estudiado. Y hemos estudiado con... Fíjense que nuestra actividad social era jugar al fútbol el sábado a la tarde, pero después el resto era todo individual cuando estudiábamos. Todo individual, todo pensando que el límite lo pongo yo, que la historia clínica es mía, que la pongo en una fichita y con el paciente hago lo que quiero. Esta cultura personalista atenta brutalmente contra los resultados, contra la unificación de resultados, porque la forma de aprender es unificar procedimientos y resultados y luego medirlos y decir, bueno, ¿cómo mejoramos esto? Pero ¿cómo mejoramos este proceso que lo hemos abordado todos de la misma manera y lo hemos discutido? Esto es re difícil, pero es un camino impresionante. Cuando empezamos acá en el hospital, empezamos hace ya una punta de años, en el año los primeros estudios de organización se hicieron en el 98, 99. Habíamos tomado los primeros jefes, que con el hospital cerrado todavía, y discutíamos las guías de práctica y esto. Y me acuerdo que una vez estábamos discutiendo la guía de dolor. Y nosotros cuando tomamos a los primeros médicos del hospital, a mí me tocó ser el primer director, hicimos una selección de los primeros 50 médicos por un comité de selección muy que estudiaba muy pormenorizadamente. No solo
queríamos personas que supieran hacer medicina, que eso no estaba en discusión, sino queríamos personas que tuvieran un comportamiento grupal adecuado, que fueran capaces de colaborar, qué sé yo, hasta hubo casos que el tipo jugaba al rugby y llamábamos al club para ver si se la morfaba la pelota o la pasaba, porque nosotros queríamos uno que la pasara la pelota, ¿no? Y esto era, digamos, elegíamos la forma de ser, que se pudieran integrar a un equipo de trabajo, pudieran discutir estos resultados alegremente, aunque se equivoquen. Estábamos discutiendo, pero teníamos media docena de próceres dentro del grupo, que estos próceres fueron los que nos dieron la vida, pero también venían con los vicios de los próceres, ¿no? Y entonces un día estábamos estudiando la guía de dolor y viene un prócer, y que lo queremos porque es un tipo impresionante, jubilado ahora, y le dijimos, bueno, mirá, estamos estudiando la guía de dolor y entonces nos gustaría presentarte la guía para que vos la veas con tus pacientes. No, para nada. A mis pacientes le ponés Dolten. No, pero escúchame, estamos haciendo una experiencia porque vamos a medirte. Bueno, como eran tipos muy buenos, muy sanos y que querían ayudar, dijimos, bueno, te proponemos una cosa. Tomamos 30 pacientes, les ponemos Dolten y otros 30 y le hacemos la guía, y luego vos fíjate cómo te andan sin saber cuál es. Bueno, estoy de acuerdo, tal. Bueno, el tipo vino después agradecido y dijo que efectivamente la guía había andado bien, pero esto requiere también gente buena y gente que quiera colaborar, porque la realidad es que nadie te las hace, nadie te cumple las guías. Si no las discuten, si no las hacen suyas, vos las escribís en un papel y se mueren dentro de un cajón, claramente. Un año tuvimos como alumno a un almirante, que era hace como 20 años, que le habían dado al Hospital Naval un distintivo de calidad muy importante, el almirante Herrera. ¿Sara? ¿Herrera era? Heredia, el almirante Heredia. Entonces, el tipo explicaba, dice, porque nosotros tenemos en el Hospital Naval unos cosas así, con todas las guías, que digo, qué bueno, le digo, ¿y las usan? No, jamás. Nunca usamos ninguna, y si las escribimos todas, nadie las quiere usar, nadie las ve. O sea que el asunto de concientizar de que culturalmente esto se pueda trabajar y discutir es un paso mucho más pesado que la guía en sí misma. Bueno, armada de espaldas al paciente. ¡Wow! Esto es duro, ¿eh? ¿Qué es? Los médicos, la verdad, que armamos mal la medicina, la armamos pensando en nosotros, no en el paciente. Vamos a ver, un señor que viene a este hospital con una tarjeta dorada de Swiss Medical y tiene cefalea, ¿dónde puede ir? Acá. Empecemos. Clínico, ¿qué más? ¿Qué más? Imagen, neurólogo, ortopedista, porque siempre un poco de oftalmología, sin qué más, el psiquiatra. O sea, que un tipo que le duele la cabeza viene acá con la tarjeta y tiene 8 especialidades felices de atenderlo. Imagínense. Y aunque todos le digan lo que tiene que hacer bien, si yo no estoy hablando de que le van a decir cosas distintas, casi seguro, pero suponiendo que estén todas bien, es imposible coordinar la medicina de esa manera de serla eficiente. ¿Cómo la medís? ¿Cómo sabés qué es mejor, qué es peor? ¿Cómo progresás? ¿No está? Entonces, hemos armado mal el asunto. El hombre entra, dice lumbalgia. ¿Y dónde va? Lo mismo. Empecemos con la lumbalgia. ¿Y qué tiene la gente? Tiene lumbalgia. No tiene ortopedista, no tiene neurólogo, tiene lumbalgia. ¿Quién se hace cargo de la lumbalgia de este señor, que es su verdad? Y nosotros no la armamos de esa manera. Van a ver que en el futuro se va a empezar a desarmar y armar otra vez. Visión vertical, ¿qué es? Y miramos así. Los hospitales están organizados así, con el servicio de medicina, el servicio de enfermería. ¿Y los pacientes cómo corren? Así.
Entonces tenemos hospitales organizados verticalmente con señores que recorren esto horizontalmente. La incomunicación de los sectores, uno con otro, es enorme y esto hace que haya errores, que nos equivoquemos, que gastemos el triple. Entonces, esta visión vertical es una visión que tenemos que desterrar, que empezar de nuevo, a plantearlo seriamente. 3. Cero medición. ¿Cómo dice? Dice, ¿qué tal? ¿Cómo andan los pacientes? Bien. Bien. Cuando estábamos abriendo el hospital, todavía no estaba abierto, estábamos con los jefes, bastante ya nombrados, bueno, y habíamos clases, y bueno, lo habíamos llamado a un español que venía a veces a darnos clases en nuestros cursos para que les dé unas charlas sobre calidad, que era Pedro Saturno, que es un hombre que en habla hispana de calidad es uno de los que más sabe de la Universidad de Murcia. Bueno. Entonces Pedro estaba explicándole a unos tipos ahí que en su momento iban a ser jefes de servicio de acá y que estaban trabajando en otros lugares. Y entonces se la agarra con uno que estaba ahí, ¿no? Que era uno de hemodinamia. Y le dice, bueno, a ver vos, dice, ¿cómo van tus pacientes? No, esos pacientes nuestros, muy bien, siempre los... Ah, ¿y cómo sabés? Bueno, dice, algunas veces nos mandan cartas, dice, de agradecimiento, y esto, dice, sí, pero los muertos no escriben. ¿Cómo sabés? ¿Cuál es el resultado que vos tenés de la aplicación de tus conocimientos sobre los pacientes? Decime. Y el tipo empezó cada vez, dice, bueno, no importa, vamos a conversar un poquito de los indicadores. Dice, decime, ¿cuál es tu indicador puerta aguja? Estoy hablando del año 99. El tipo se quedó con la cara así. Pero claro, el indicador puerta aguja significa cuánto tiempo se utiliza desde que el paciente pasó a la puerta de emergencia hasta que lo accedieron por una vía, sea para una angioplastia transluminal, sea para pasarle trombolíticos. Ese tiempo es un tiempo muy importante porque cuanto más se alarga, más hace que el tiempo de ventana se consuma y puede hacer que una lesión coronaria sea irreversible. No, dice, no, nosotros no tenemos. Bueno, pero esto hay que medirlo. Y entonces le dice, bueno, vamos, está bien, otra cosa. ¿Dónde empieza tu proceso? El tipo de hemodinamista. ¿Dónde empieza tu proceso? Y bueno, si nosotros le vamos haciendo la antisepsia, no, tu proceso empieza mucho antes que eso, mucho antes. Tal vez tu proceso comience en la Panamericana. Cuando venís para acá, en la bajada del hospital tendrías vos que ocuparse de que haya un cartel grande que diga Hospital Austral. Porque si el tipo de la ambulancia se pasa, la próxima bajada es Pilar. Y ¿sabes qué? Te comiste media hora de ventana. Entonces, vos no ganás nada con hacer bien la angioplastia, sino te metés en este proceso que también te compromete y compromete a tus pacientes. Con lo cual, la medicina se empieza a ver distinta, se empieza a ver desde otro ángulo. Bueno, y entonces, nosotros tenemos que empezar a medir. El afán por analizar los procesos, medir un resultado, modificar el proceso y aprender a medir, es un asunto clave que tiene que generar un cambio muy importante en nuestra actividad. Muy bien, sigo. ¿Qué dice ahí al final? ¿Alguno quiere leer? ¿Delfino? ¿Qué dice? Es verdad esto que digo, y digo de un buen hospital, ¿no? La cantidad enorme de errores que cometemos a diario es enorme, enorme. Entonces empezar a estudiar seriamente con esto, analizarlos y ver cómo mejorar los procedimientos es imperioso.
en todos lados. Bueno, cambios. Hay tres cosas. Hay una reestructuración industrial, hay cambios en la estructura de atención y algunas cosas sobre la salud argentina que ustedes las conocen. ¿Para qué se busca, para qué se dice que se va a reestructurar la industria? La industria, cuando digo la industria, porque lo decimos desde como si fuera una organización industrial, pero la verdad que es nuestro mercado. ¿Qué busca? Mejorar la calidad y la eficiencia en forma simultánea. Dos cosas, me olvidé decirles. Las transparencias se las van a recibir, se las vamos a mandar por mail, y van a estar colgadas en la red todas las conferencias. Les vamos a dar un lugar para que puedan acceder a la red de la universidad y puedan bajar las conferencias, lo que están filmando. Y las transparencias se las vamos a mandar por mail de todas las charlas. La reestructuración busca mejorar la calidad y la eficiencia simultáneamente. ¿Esto es posible? Porque siempre, ¿qué se dijo? Que la calidad es más cara, y bueno, vos lo querés hacer bien, te sale más caro. Bueno, voy a dar un solo ejemplo que después, igual Marcelo mañana lo va a trabajar mucho, pero nosotros trabajamos hace ya desde el año 2006 con Intermountain Healthcare Systems de Utah, los Estados Unidos. Es un grupo que trabaja en Salt Lake City, donde iban los que habían películas de cowboys, donde iban las carretas, que iban unos tipos con un cosito blanco acá. Bueno, son los mormones que viven allí, en Salt Lake City, que son una gente muy ordenada, muy seria, muy trabajadora, que da gusto ir a visitarlos. Y aquí se creó un sistema integrado de atención que tiene 22 hospitales y 100 centros ambulatorios y como 1 millón de afiliados. Y empezaron a trabajar seriamente en medición de calidad y productividad. Mañana vamos a tener una mañana de esto, pero como un anticipo para que grafique esta necesidad, es Brent James, que es su director, que ha estado aquí, empezó a estudiar las complicaciones posoperatorias de las cirugías, las infecciones profundas posoperatorias. En ese momento encontraron, en el año 95, que en los Estados Unidos la media era 3,5%, y ellos tenían aproximadamente la misma media americana. Empezaron a estudiar, porque dijeron, bueno, pero esto es la media, nosotros deberíamos bajar este porcentaje de infecciones. Empezaron a analizar todos los procedimientos de cirugía y empezaron a encontrar errores que fueron corrigiendo. El último que descubrieron fue que la inyección intravenosa profiláctica de antibióticos tenía que ser hecha exactamente a las 2 horas antes de la laparotomía. Ni antes ni después, porque la concentración de antibióticos no llegaba al nivel oportuno. Ustedes saben que hacer esto 2 horas antes de la laparotomía es re complicado, porque no viene el camillero, porque no sé qué, siempre pasa algo en el medio. Bueno, lograron armar todos los procesos. Esta fue la última mejora, pero junto con estas y previamente habían hecho varias. Entonces bajaron de 3,5% a 0,8% las infecciones posoperatorias quirúrgicas. Esto significó, sistema integrado de atención de Intermountain, un ahorro de $14 millones en antibióticos en un año. Entonces, ¿qué lograste acá? Que el paciente esté mejor, que se gasten mucho menos recursos, que su satisfacción sea buena y que su nivel de calidad sea mucho más alto, todo junto. Ahora, esto no es cuento, esto es que tenés que rearmar la medicina, disecarla, analizar cada uno de los procesos y ver
cómo los podés ir mejorando, volver a medirlos y seguir así toda la vida. Pero es posible. Vamos. Esta reestructuración industrial afectó a todo. A los sistemas, y cuando digo sistemas, es el macrosistema, ¿no? El exo. Afectó las estructuras, que son los hospitales, y afectó a los operadores, al propio médico. En los sistemas, ya lo vamos a ir viendo, de una lucha de prestador versus financiador, donde cada uno dice yo facturo todo lo que puedo y el otro dice yo debito todo lo que puedo, que esto se da también a nivel del Estado, digamos, no es una cuestión solo de privado, a formar sistemas integrados de atención, que ahora los vamos a ver. En las estructuras hospitalarias, de funcionales a matriciales, con mucho compromiso del médico en la gestión del paciente, y luego a nivel de operadores, de arte a gestión clínica. Y ya veremos qué es cada una de estas cosas. ¿Y ahora? ¿Sigo? ¿Celular? ¿Qué es? Bueno. Por favor, los teléfonos, se ruega apagarlos. Entonces, estos tres cambios, que ahora vamos a verlos cada uno detalladamente, están vertebrados por gestión, por procesos y por informatización. Las dos cosas se necesitan para hacer estos cambios. Entonces, como ven, son a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, que son los tres cambios que definimos. ¿Qué es esto? Este es, ¿qué vemos ahí como sistema integrado de atención? ¿Qué notan raro? Siempre, ¿cuál fue el centro del sistema de atención médica? ¿Y ustedes allí qué ven? Primer cambio enorme. Entonces, detectar una población a la que tenés que cubrir y ponerle alrededor los servicios necesarios para que esa población reciba los tratamientos de la forma más económica, de la mejor calidad y en el mejor momento, requiere una reingeniería completa, donde el hospital, como ustedes ven, pasa a ser uno de lo que llaman rayos del sistema. Pero en el centro está la población y la inteligencia informática e ingeniería de procesos, que yo, conociendo a mi población, sabré este señor qué necesita y en qué momento. Con lo cual, un trabajo de epidemiología clínica para conocer la población que trato y definir con anticipación qué va a necesitar. Eso no es una quimera, eso es posible, absolutamente, técnicamente posible. 2. Esta reestructuración industrial también toma a las organizaciones, a los hospitales. Los hospitales clásicamente tuvieron estas estructuras funcionales, donde los médicos estaban afuera y los pacientes entraban de la mano del médico y compraban. Y luego se iban, y se iba el médico también. Y nadie tenía interés por la gestión, porque como estaban pagados de a uno, la verdad es que el director general de ese hospital lo que quería es que estos pacientes consuman bastante, pero los resultados no los afectaban. Hubo un cambio enorme que empezó a poner a los hospitales dentro de lo que llamamos organizaciones matriciales, donde el médico y el paciente van de la mano, unidos por un protocolo, por una guía de práctica que dice lo que han acordado que se va a hacer. Este cambio indica que el médico pasa a ser figura central de la organización, discutiendo los procesos, comprándolos y llevándolos adelante. Pero realmente es un cambio cultural muy importante, donde la gente se compromete a estudiar y a medir con seriedad, no a hacer lo que a mí me parece. Y por último, gestión clínica, con medicina basada en la evidencia, epidemiología clínica, guías, evaluación de resultados, ciclo de mejora. Digamos, este camino que antes
se llamaba arte y que nos habilitaba a cada uno de nosotros a hacer lo que buenamente nos parecía, hoy se transformó, no digo que en una receta de cocina, porque el médico naturalmente tiene que tener la libertad de aplicar esto ante el paciente individual como quiera, pero en una cantidad de procedimientos que ya tenemos que manejar y conocer, que intentan unificar la forma de trabajar médicamente para poder hacerlo bien, para medirlo, para que sea económico y para que sea efectivo. Así que a los 3 niveles. Bien. Cambios en la estructura de la organización de la salud. Vamos bien, me faltan 20. ¿Quién lee? Año 1935. Luisito. Práctica individual. ¿Qué más? ¿Sí? Honorarios por servicio. Mínimo. Simpatía. ¿Cómo se medía? ¿Cómo se medía? Al médico, si era bueno. Yo trabajaba en una clínica en La Plata que había una doctora que los médicos científicos la odiaban, que no voy a decir el apellido, ya se murió, pero que tenía una cola de gente fantástica. ¿Por qué? Porque los quería, y porque el 90% de las cosas la gente se cura sola, la verdad. Pero es que es verdad. Hay que escucharlos, atenderlos, no sé qué, darles un medio... Mi mujer, que está acá, atendía por teléfono a mis pacientes. Y entonces llamaba el tipo a la noche y le decía, no, mire, tal cosa. Y mi mujer había pasado a ser una autoridad y le indicaba algunas cosas bien hechas y el tipo se quedaba contento, ¿no? Entonces, se medía por simpatía, nadie tenía otra forma de medir y la gente iba si el tipo era bueno y simpático. Y miren lo distante que estamos en este momento. Entonces, a ver, 1985, Pablo, naturaleza de la práctica. Claro. Allá era un paciente o un médico, nada más, esta era toda la obligación. 2010, son grandes organizaciones, empieza a haber mecanismos de pago socialmente organizados. Estos, en muchos casos, lo que pretendió poner Obama, que era un seguro de salud del Estado que pudiera dar un margen de calidad y de precio que sirviera para que los demás estuvieran más o menos cerca. Pasó de hospital a redes amplias. Hoy ya no se concibe la atención solo dentro de un hospital. La verdad es que la gente pocas veces tiene que ir al hospital en su vida, en serio. Todas las otras veces necesita que un médico lo atienda en un consultorio. Si no, piensen ustedes cuántas veces se han internado a lo largo de su vida y cuántas veces han ido al consultorio de un médico, ¿no? Entonces son redes muy amplias. Las formas de pago, hay que encontrar formas de pago, capitación, salario. Entonces todos los médicos van a decir, no veas que siempre somos nosotros la variable de ajuste. No. Se puede trabajar en forma capitada y ganar plata. Lo que pasa es que tenés que trabajar bien. Y esto hay un montón de ejemplos que podemos discutir. Tenés que trabajar bien, tenés que alinear tus objetivos con los de la organización, tenés que ser eficiente y podés ganar un montón de plata, pero haciendo lo que tenés que hacer. Bueno, rol de la tecnología extremadamente alto. La función de la atención médica es prevención de enfermedades y mantenimiento de la función, y está medida por eficacia en función de los costos ya el tipo. No es que hace lo que le parece. Y su obligación es un médico N pacientes, tenés que ya tener una población a cargo, avanzar en eso. Sigo. Transformación cultural, vamos pasando de una medicina individual y curativa a una medicina poblacional y preventiva. Poblacional quiere decir que tenemos que tener una población a cargo, que ya es imposible pensar solo en la atención médica en un consultorio y un paciente. Porque si vos no podés manejar una población que tenés a cargo, los intervalos de salud o eventual enfermedad los perdiste. Cuando el tipo viene ya lo tiene el infarto. Ya lo tiene, aunque se lo cures bien, lo tuvo. Tenés que ir a buscarlo antes. El médico es responsable de las repercusiones económicas de sus decisiones médicas. ¿Qué es eso?
que no te podés desentender. A mí cuando yo iba a estudiar, iba al hospital y me decían, no, vos ocupate de los pacientes, ya el dinero, las cosas ya van a aparecer. Nada van a aparecer. Yo me tengo que ocupar de este paciente y a mi vez tengo que saber cuál es la mejor forma de tratarlo y la forma más económica de tratarlo. Y lo tengo que hacer y lo tengo que enseñar, porque si yo no lo hago, ¿saben quién lo va a hacer? Otro, en mi nombre, y generalmente mal. Entonces, tenemos que dar este paso, claro, pero para dar este paso tenemos que aprender. Y tenemos que aprender números, y tenemos que aprender medicina basada en la evidencia, y tenemos que aprender un montón de cosas que antes no se estudiaban para dar este paso adelante. De trabajo individual a trabajo grupal. Es que ya no se concibe solo un médico en un consultorio, estamos trabajando en grupos, como decía el director del hospital, cuando se trabajó en la acreditación, eran grupos que trabajaban, donde estaban todos integrados, donde estaba la enfermera, el administrativo, el médico, el ayudante, el kinesiólogo, el de rayos, todos. Y entonces tenés que empezar a manejar o a colaborar en grupos. Y no es a lo que vos se te canta, es a lo que nos ponemos de acuerdo que es mejor hacer. De la subjetividad a la medición, que esto ya lo vinimos hablando, y de caso a proceso. En realidad empezar a entender que la atención médica es un proceso. Vamos. ¿Cómo fue afectando a nuestro trabajo en la medicina? Todos estos cambios se fueron metiendo en nuestra actividad médica, en la de todos los días. Y entonces aparece un nuevo enfoque cultural que tiene muchísimas cosas de cambio, porque el desarrollo de las neurociencias ha sido impresionante y bienvenido es que haya sido. Sin embargo, empezamos a pensar nuevamente en el médico de cabecera. Es decir, alguno tiene que integrar todo el conocimiento. Entonces, parece que tuviéramos que encontrar lo mejor del presente y unirlo a lo mejor del pasado. Que haya muchos especialistas que conozcan las enfermedades con precisión, pero que haya un tipo que administre este sistema y que lleve al paciente desde la mano hacia donde hace falta. Entonces, cosas de cambio y cosas de retorno. Se suman ciencias, esto está clarísimo. Hoy, con lo que a mí me enseñaron en la Facultad de Medicina, no se puede dirigir un sistema de atención. Entonces tenemos que empezar a aprender números, a aprender ciencias de la conducta, a aprender evidencia, a aprender una cantidad que clásicamente en la medicina no se enseñaban. Y vos no podías dirigir un sistema de atención, un sistema integrado de atención, solo con el conocimiento médico. Es compleja y cara, es verdad, es compleja y cara la medicina. ¿Y por qué es cara? En muchos casos es cara, no porque un procedimiento individual sea caro, sino por el sobreuso de ese procedimiento. Y cuando vos te parás desde el lado que administra los recursos, y esto yo lo estoy viviendo como actualmente director del plan de salud, veo otra perspectiva. Se hizo un estudio hace ya unos cuantos años en un pueblito americano habitado por jubilados. Entonces hicieron un estudio muy interesante, y lo hizo quien financiaba la salud. Quiso probar el resultado en la predicción de fracturas de cuello de fémur de dos tecnologías. Una era la densitometría ósea. Entonces a un grupo de tipos le hicieron densitometría ósea para ver si podían predecir las fracturas de cuello. Y a otro grupo de jubilados, ¿sabe qué tecnología le hicieron? Le alisaron el patio de la casa. ¿Saben que ganó por robo el alisado del patio de la casa como prevención de las fracturas de cuello de fémur? Yo no estoy diciendo que no sirva para nada de ninguna manera la densitometría ósea. Digo que para tomar esta decisión había elementos mucho más sencillos y más baratos que tenían un mejor resultado. Esto entonces hay que estudiar otra vez.
Aumentan las demandas del cliente, que ya lo vimos, y debe ajustarse a una racionalización presupuestaria. Y ya está. Los que estamos aquí, todos queremos cobertura infinita de nuestro sistema, ¿no? ¿Alguno está dispuesto a pagar una prima infinita? No. ¿Y entonces? ¿De qué hablamos? Imagínense ustedes que les dan una tarjeta sin límite para que vayan a Jumbo. ¿Qué hacen? Un desastre. Un desastre. Bueno, todo el mundo cree que tiene derecho a una tarjeta sin límite pagando una tarjeta fija. Pero lo peor es que lo creen los médicos también, no solo la gente. Y termina mal el cuento de esta manera, termina definitivamente mal. O nos ponemos de acuerdo, porque lo que yo gasto de más en él, se lo resto a él. O nos ponemos de acuerdo en rediseñar esto con seriedad, o va mal. Bueno, y la otra cuestión que se está requiriendo cada vez más, quienes administran sistemas de salud, es la transparencia y la ética. Porque como vos tenés que administrar recursos, la única manera de administrar esto con transparencia es medir los resultados con procesos a la vista. Es decir, yo la plata la gasto de esta manera en esto y tengo estos resultados, porque la gente te lo va a pedir inevitablemente, tarde o temprano. Bien. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo impactó estas tendencias sobre el médico? Sobre el manejo del paciente. ¿Qué ha pasado con el manejo del paciente con todas estas cosas que yo he venido definiendo? Antes, a un paciente se le hacía todo lo potencialmente beneficioso. ¿Qué significaba esto? Como estás en la pasada de sala, y un tipo re complicado, con una pancreatitis aguda, no sé cuánto, no sé qué, y está todo el mundo discutiendo y levanta la mano uno y dice, yo leí un trabajo que si le das no sé cuánto, estos casos pueden reaccionar bien. Entonces el jefe decía, ¿y tiene contraindicaciones? No. Bueno, probemos. Eso era de todo lo potencialmente útil a lo correcto en forma correcta. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es lo que acordamos que dice la guía de práctica. Y en forma correcta es midiendo el resultado de la aplicación de esta guía de práctica. Entonces, hay una diferencia abismal entre todo lo potencialmente útil a usar lo correcto en forma correcta. O sea que esto cayó directo sobre el manejo del paciente. Ahora, esto es una nueva forma de organizar la medicina, que la tenemos que estudiar entre todos. Ahora, ¿saben qué pasa? Ya pasó esto, no es que va a venir. Es que esta transformación termina con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Me entienden? Ya pasó. Sí, adelante, dale. ¿Qué? Adelante. Sí. Sí. Y sí. Sí. Y sí. Y sí, es una pelea. ¿Sí? Nos han ido degenerando la cabeza. Una de las formas de degenerar la cabeza más serias fue la residencia. Yo fui instructor de residentes 15 años, no es que hablo no toco de oído. Los residentes míos de primer año no tenían prohibido leer el journal de nada. Tenían que leer el libro básico con todos los elementos, porque aparece un loco que leyó un journal de no sé qué, que no tiene ni 5 de criterio, están pasando sala, no pasan sala, dicen que yo, y levanta la mano, ¿sí? Ya sé qué tiene. Entonces el jefe le pregunta, ¿qué tiene? Dice, Kwashiorkor. No,
no, Kwashiorkor acá no hay. El tipo había leído a la mañana el Kwashiorkor, dijo fiebre, el coso que yo tiene Kwashiorkor. Entonces es una degeneración cerebral la formación de residentes con esa locura. Esto requiere personas serias, personas que los vayan guiando de la mano, que vayan aprendiendo lo que es necesario hacer, que no se vuelvan locos, que sepan que estamos en este país, en esta Argentina. Es muy importante. Tipos que formamos residentes que hablan en inglés y dicen no sé qué cosas en el primer año de la carrera, están todos locos y los que lo bancan peor. Nosotros aquí, los residentes, teníamos en su momento gente buena, porque además había médicos muy buenos que enseñaban, pero que les agarraba la locura de hacer en la guardia ecografías para diagnosticar apendicitis y hacían 1.000.000 de ecografías para diagnosticar apendicitis. Y no, negativo, intenso, no va por ahí, pero claro, como lo tenés disponible, porque al lado de la guardia está el servicio de diagnóstico que tiene de todo, pim, 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 pero nada. Y les vamos mal formando la cabeza, que es nuestra obligación. Bueno, foco de la atención. El foco de la atención, el paciente individual a la población a cargo, que es empezar a pensar, no en la atención solo que yo le hago en este consultorio, sino cómo puedo organizar la atención de este grupo, sea público o privado, porque el plan de salud del Hospital Austral es un sistema integrado, donde hay unos señores, que es la población del medio, pagan una cuota y unos servicios que hay que administrar para atender, que es igual que el del municipio de Pilar. La única diferencia es que en lugar de ponerlo del afiliado, lo pone el Estado, pero que en definitiva tenés un dinero que administrar, una población que atender y una integración de servicios que tenés que armar. Con lo cual no cambia para nada. Si es lo público o lo privado, cambia quien pone la plata, pero ¿qué hay que hacer? No cambia, es igual. Dirección de la ciencia. Y acá me peleo siempre con todos los investigadores, ¿no? Pero tenemos que humanizar, por lo menos en nuestro lugar, y poner de la mano a los clínicos y a los investigadores para que estudien los problemas que afecta a la población que tenemos a cargo. Basta de estudiar la concentración del potasio en el tentáculo del calamar excitado, basta. Claro, es que no podemos hacer eso. Es que tenemos problemas concretos en nuestra población a cargo, que tenemos que atender con investigadores y que se ocupen de ver cómo le resolvemos estos problemas. Se ríen esto. El que está aquí es un investigador de mucha importancia, pero por lo menos lo toma a risa, ¿no? Que es Marcelo Villar, que es el rector anterior. Pero es que este es un camino que hay que... En el meeting anual de los profesores de medicina de los Estados Unidos, yo creo que fue en el 2003, en ese momento el presidente de la Asociación de Profesores de Medicina, que se llamaba Jordan Cohen, se levantó y en su conferencia de apertura, había 3.000 profesores de medicina, pidió disculpas a la población americana y mundial en nombre de la Asociación de Profesores de Medicina porque los últimos 20 años habían estado de espaldas a los problemas reales de organización de la salud estudiando la concentración del potasio en el tentáculo del calamar excitado. Pidió disculpas. Y a partir de entonces empezaron a reformularse los programas de medicina. Así que miren hasta dónde estos cambios son enormes. Las relaciones médicas, esto es clave, antes se vinculaban los médicos con los médicos y ahora empezamos a manejar estos equipos de salud. Lo de la ética ya lo planteé y necesitamos un nuevo médico, y ya termino, un nuevo médico que se hace cargo de una población, que le enseñamos y reconoce la importancia de la medicina ambulatoria. A mí no me enseñaron esto. A mí me gustaban los enfermos internados, los que tenían pancreatitis aguda, hemorragia, que todo el mundo discutía y no sé qué, y venía la enfermera y decía, doctor, tiene que atender consultorio. Otra vez esta tortura. Y en el ambulatorio es donde se juega la calidad
y la costo-efectividad de un sistema es en el ambulatorio. Si vos tenés una población a cargo donde te jugás el futuro de esa población en cuanto a calidad de atención y a efectividad y a gasto, es en el ambulatorio. Y nosotros eso no, a mí no me lo enseñaron nunca. Es más, el médico del ambulatorio se cree como un médico así nomás. Y hoy estos tipos tienen que saber muchísima medicina para hacer las cosas bien. Entonces, replantear la importancia de la medicina ambulatoria es clave en las futuras organizaciones de salud, es clave. Tiene que conocer epidemiología, sociología, economía, evidencia científica. Aprende a trabajar en grupos, aprende a medir. Se mete en la responsabilidad de la economía, de la medicina, se mete, pero no como una carga. Otra vez, encima de tener que estudiar medicina, ahora me corren con el dinero, pero es que es así, te integra esto. Es que si vos no lo haces, el asunto irá mal. Porque lo va a venir a hacer otro en tu nombre y no entiende nada. Entonces este es un paso que tiene que dar la medicina. Y aprende a medir como ya dijimos. Bueno, hay en nuestro país, para ir terminando, hay algunas cosas que todos tenemos que conocer para ver cómo hacemos para mejorarlas. Entonces, tenemos dificultades en definir el modelo prestacional y de hecho hay discusiones continuas. Tenemos cobertura, acceso y calidad desigual en el sistema público y en el sistema privado. Todo esto aumenta los errores, disminuye la efectividad, aumenta el gasto. Tenemos poca prevención. Ahora por lo menos empezaron los discursos de prevención, que ya se escucha hablar de prevención a nivel discurso. Pero me acuerdo, hace unos años, venía a un curso que damos el director del Hospital de Pilar y el secretario de Salud. Entonces hablábamos de esto. Y vos qué decís, no, la prevención, no sé cuánto, tal y tal y tal. Bueno, muy bien. Del presupuesto que tenés vos en Salud de Pilar, ¿cuánta plata se lleva al hospital y cuánta plata a los ambulatorios? 90% del hospital, 10% de los ambulatorios. Bueno, ya está. No hablemos más. Pero claro, el tipo tiene que apagar. La verdad es que está poniendo ese dinero ahí porque tiene que apagar el incendio. Pero si no empieza a poner dinero en la organización de la medicina ambulatoria, va a vivir de incendio en incendio. Entonces, el replanteo es un planteo que es muy importante, ya lo dijo el subsecretario hoy, tenemos que pelearlo, tenemos que poner presupuesto, tenemos que hacer conscientes a la gente. Morbilidad y mortalidad evitable en todos lados, público o privado. Fragmentación e ineficiencia en el uso de los recursos. Falta de regulación de tecnología. Esta cuestión de no tener agencias serias que regulen y aconsejen, independientes, que aconsejen cuál es la tecnología que va y la que no va. A mí me tocó, ya hace muchos años, cuando yo recién empezaba a estudiar medicina, tener a mamá con una pancreatitis aguda. Y se estaba muriendo. Entonces, los médicos dijeron, ahora hay una droga fantástica que se cura, que se llama Trasilol, el inhibidor de la tripsina calicreína, que recién se había inventado, pero que en el país no estaba. Y si esto hay que comprarlo en Estados Unidos. Bueno, me fui a Ezeiza en aquella época a rogarle a los pilotos. ¿Vieron cuando entran los pilotos con la valijita? A parar a alguno a ver si me lo quería comprar. Finalmente me compraron el Trasilol. Mi papá tuvo que vender una casa para ponerle el Trasilol a mamá. Mamá se curó. Después, poco tiempo después, se descubrió que no servía para nada, que no curaba ninguna pancreatitis de nada. Y de estos casos hay millones todos los días. Entonces,
medir, tener una idea de qué tecnología estamos usando a nivel de efectividad y con una medición independiente es clave, algo que nos oriente. Y baja capacidad de rectoría. En fin, algunas conclusiones. Cuando empecemos a inventar y a repasar sistemas, y decir yo voy a hacer esto, tal cosa, bueno, recordemos que este nuevo enfoque cultural que dijimos al principio, que hay fenómenos de concentración e integración entre financiadores y prestadores, que los sistemas integrados de atención a nivel público y a nivel privado se tienen que ir desarrollando, que no puede ser que cada uno haga lo que quiera, que este es un sistema donde todos tenemos que tocar una partitura parecida. Estandarización de procesos. Ya no se puede pensar que cada uno hace lo que se le canta, no se puede. No hay forma de financiarlo. Aquí en el hospital la gente no hace lo que quiere. Hay una cantidad de normas, hay una cantidad de procedimientos. Bueno, puedes indicar el remedio que leíste esta mañana porque apareció en un journal de no sé qué, te sacan a trompadas. Tenés que hacer una presentación, explicar, demostrar, decir por cuál lo vas a cambiar. Todo esto. Empiezan a cada día más a haber retribuciones globalizadas, aparecen modelos mixtos y soluciones locorregionales entre públicos y privados que van avanzando a poquito. Siempre la referencia poblacional, es imposible hoy pensar en un sistema que esté lejos de una población. Ojo, calidad, costo, lo que decíamos al principio. Ojo, calidad, costo, ¿va? Tenemos que encontrar las dos cosas. Y finalmente, esta transparencia y esta ética que nos obliga a dar vuelta los números y decir qué hicimos con el dinero, analizando y vinculando los resultados con los procesos. Muy bien, chicos. ¿Listo? Nada más. Estamos en tiempo.